Una vez más, les decimos bienvenidos a esta transmisión. En este nuevo video vamos a estar anunciando una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Para esto vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, gracias porque en tu misericordia nos concedes este momento para anunciar tu palabra, para que los hermanos y amigos seamos edificados al escuchar este pregón. Gracias por este mensaje que tú nos permites y concédenos la licencia para que al anunciarla pueda ser de mucha efectividad en los corazones de todos aquellos que le escuchen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, en esta oportunidad vamos a estudiar un hermoso tema que para muchos es ya conocido, pero que es necesario que una vez más lo repitamos y estemos alertas de todo lo que está sucediendo. El tema de hoy se titula Las señales de la segunda venida de Yeshua, de Jesús. Las señales de la segunda venida de Yeshua, de Jesús. Ese es el tema para esta noche. Queridos hermanos y amigos, quiero dar inicio con este tema leyendo lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 y versículo 19. Y Pedro nos dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Como hemos escuchado, Pedro nos está diciendo que tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos. La palabra profética, hermanos, es algo de suma importancia para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios. Es necesario tener la palabra profética y estar atentos a ella, porque las cosas que están sucediendo es necesario que nosotros las sepamos y saber cuáles profecías se están cumpliendo en la actualidad, como también saber cuáles profecías ya se cumplieron y cuáles profecías son las que están próximas a cumplir. Y precisamente este día queremos hablar sobre las señales de la segunda venida de Jesús. Quiero leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 y al versículo 14. Y nos dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al versículo 14. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos, cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Amén.
Juan está diciéndonos que cuando él abrió el sexto sello, he aquí que fue hecho, dice, un gran terremoto. Y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Fíjese bien las señales que se van a dar antes de la segunda venida del Mesías. Muy bien, no vamos a entrar ahorita en el detalle de lo que hemos leído en esta profecía, porque esto lo vamos a entender al final. Por eso les invito a usted, hermano y amigo, que ponga mucha atención a este mensaje profético que vamos a predicar en esta noche. Vamos a leer otra parte de la profecía en Mateo capítulo 24 y versículo 29. Mateo capítulo 24, versículo 29. Y nos dice así la palabra de Dios. Mateo 24, 29 al 31. Y nos dice, y enseguida, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Amén. Fíjese bien cómo el evangelista Mateo está diciéndonos que enseguida, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo. Exactamente lo que está diciendo Juan en el libro de Apocalipsis. Estas señales precisamente son las que se van a dar antes de la segunda venida del Mesías. Ahora bien, conociendo nosotros estas señales, es necesario que demos a conocer lo que algunos grupos religiosos, y no vamos a mencionar nombre por ética al programa, pero algunos grupos religiosos, es a saber, dos grupos de los cuales tenemos conocimiento, dos organizaciones religiosas. Ellos creen, óigase bien, ellos creen y enseñan que las señales que se indican en Apocalipsis 6, 12 y 10, al 17, que es lo que hemos leído, y lo que está escrito en Mateo 24, 29 al 31, dicen o creen y enseñan estos dos grupos religiosos que ya tuvieron su cumplimiento. Esto es necesario que nosotros lo demos a conocer al mundo entero, porque es necesario conocer, como decía Pedro, la palabra profética más permanente a la cual debemos estar atentos. Estos dos grupos religiosos, ellos creen y enseñan de que lo que está escrito en Apocalipsis 6 y Mateo 24 ya se cumplió. ¿Y cuándo se cumplió? Ellos creen de que el terremoto de que está hablando Apocalipsis 6 y Mateo 24, dicen que es que el terremoto del que está hablando fue el que asoló a Lisboa allá en Portugal.
en el año, el 1 de noviembre de 1755. Resulta que en esa fecha, el 1 de noviembre de 1755, hubo un terremoto muy grande que asoló a Lisboa, en Portugal, y que abarcó ese terremoto una extensión de unos 11 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, estos grupos creen de que lo que dice Apocalipsis 6 y Mateo 24, hablando del terremoto, fue el cumplimiento de ese terremoto que hubo en este país. También enseñan que el día oscuro fue el 19 de mayo de 1780. De igual manera, creen y enseñan que el siguiente día, 20 de mayo de 1780, fue cuando la noche se puso como sangre y que la lluvia de estrellas fue el 13 de noviembre de 1833. Hermanos, esta información de la que estamos hablando es precisamente de lo que estos dos grupos religiosos creen y enseñan, es a saber, hasta 1974. Es posible que a esta fecha estos grupos hayan cambiado la idea o la creencia que han tenido. Pero lo que sí podemos asegurar es que hasta 1974 así creían que esta profecía ya se había cumplido. Pero ahora es necesario que nosotros analicemos lo siguiente. Si esto hubiera sido las señales que están relacionadas a la segunda venida de Jesús, llegamos a la conclusión que el Mesías ya hubiera venido. Si esto fuera así, que el terremoto que habla Apocalipsis y Mateo 24 ya se cumplió. Pero sucede que desde el año del terremoto hasta este año 2021 han transcurrido 266 años y el Mesías no ha venido. Entonces, no podemos nosotros decir que el terremoto de Lisboa es la señal que estaba dicha para la segunda venida del Mesías. Ahora, también analicemos que desde el día oscuro hasta hoy han transcurrido 241 años y el Mesías no ha venido. Esto nos hace pensar que si estos fenómenos hubieran sido las señales, Él ya habría venido. Jesús ya estaría acá. Además, desde el terremoto de Lisboa hasta hoy han habido muchos terremotos en varias partes del mundo y Jesús no ha venido. Ahora viene la pregunta, ¿por qué no ha venido? No ha venido porque todos los terremotos que han existido hasta el día de hoy y los fenómenos celestes que han habido solamente han sido señales, hermanos, como principios de dolores. Solamente han sido señales como principios de dolores. Ahora bien, las señales físicas que anunciarán la inmediata presencia de Jesús, óigase bien, aquí es necesario que ya nosotros le pongamos atención. Las señales físicas que estarán anunciando la inmediata venida del Mesías son las que han de verse inmediatamente después de la aflicción de que está hablando Mateo 24. Si nosotros volvemos otra vez a leer Mateo 24, versículo 29, dice, y enseguida, después de la aflicción de aquellos días, el sol
se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo. Óigase bien, está diciendo que después de la aflicción de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo. Estas señales son las que precisamente se van a dar inmediatamente, hermanos, que después de ellas aparece el Mesías. Es decir, que después de estas señales, el Mesías aparece. Pero podemos asegurar por la palabra de Dios que esta profecía aún no se ha cumplido. Es la que estamos esperando que esto suceda. Ahora bien, pero como decía un hermano, si no está escrito, no se puede creer. Pues yo le voy a decir hoy, escrito está, que la promesa, óigase bien, está escrito que la promesa será que Israel será librado de la opresión de los pueblos por la persona del Hijo de Hachén, el Hijo del Eterno, Jesús. Él va a librar a Israel de esta aflicción, de toda esta angustia que va a venir sobre la nación de Israel carnal. Ahora, el hijo de Hachén, el Hijo del Eterno, Jesús, él aparece como un salvador de Israel, el cual el evangelista Mateo le llama como el cuerpo muerto. Es decir, Israel está considerado como el cuerpo muerto, que va a resucitar y se va a congregar en un valle que se llama el Valle de Josafat, que es el monte de la decisión. Es más, esos son los momentos donde, óigase bien, en ese valle de Josafat es donde llegará, hermanos, según la profecía, va a llegar Gog, que es Rusia, con todos los pueblos que se han reunido para ser destruidos en la presencia del Mesías. Fíjese bien cómo la profecía va marcando los tiempos. La palabra de Dios nos enseña que el Eterno va a reunir a su pueblo Israel en este valle, en el valle de Josafat. Y allí es donde llegará Gog con todos los ejércitos del mundo, con todos sus aliados, precisamente para destruir a la nación de Israel. Ahora bien, en ese momento, hermanos, es cuando el Mesías aparece en defensa de su pueblo. Hermanos, para ellos, para Israel carnal, para el Israel natural, hermanos, será una aflicción, y es de la que está hablando Mateo 24:29. Repetimos, dice, y enseguida, después de la aflicción de aquellos días, es decir, cuando Gog esté, hermanos, listo para destruir a la nación de Israel, después de esa aflicción, dice que es cuando el Mesías aparece en defensa de su pueblo. Ahora bien, ahora veamos qué está escrito. Óigase bien, ¿qué es lo que está escrito de lo que ha de acontecer? Fíjese bien. En primer lugar, los apóstoles de Jesús, sus discípulos, hermanos, le pidieron al Mesías que les mostrara las señales. Y Jesús les habla y les dice en Mateo 24, versículo 3. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos,
¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos le piden a Jesús señales. Ellos querían señales porque ellos necesitaban saber cuándo va a aparecer el Hijo de Dios. Hermanos, nosotros como hijos del Eterno también necesitamos conocer las señales. Y vamos a poner un ejemplo. Todos los que, hermanos, sabemos conducir vehículos. Hermanos, para poder obtener una licencia de conducir, un requisito indispensable es conocer las señales de tránsito. Si nosotros no conocemos las señales de tránsito, hermanos, difícilmente nos van a entregar una licencia de conducir. Por lo tanto, todos los que conducimos vehículos debemos conocer las señales de tránsito. De igual manera, los creyentes de Jesús, tenemos que conocer las señales de la pronta venida del Mesías. Ahora bien, ¿qué habrá antes del fin del mundo? Fíjese bien, ¿qué habría antes del fin del mundo? En Mateo 24, versículo 4 al 8, dice lo siguiente. Y todas estas cosas, dice Mateo 24, 4. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencia y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas serán principio de dolores. Fíjese bien lo que habrá antes del fin del mundo, antes de la venida del Mesías. Ahora bien, es necesario que también nosotros conozcamos algunas cosas. La profecía es necesario que sepamos el momento en que se va cumpliendo. Y el cuidado que debemos tener es que hay profecías, como dijimos al principio, que ya se cumplieron, pero que muchos queremos aplicarlas como que no se han cumplido o como que están por cumplirse en un futuro, pero que es necesario saber si ya se cumplieron o no se cumplieron. Por ejemplo, una de las profecías que ya se cumplieron son las que hablan Mateo 24:15. Veamos lo que nos dice Mateo 24:15 al 24. Y dice así: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicho por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. Óigase bien, esta profecía, hermanos, esta ya tuvo su cumplimiento.
Repetimos el versículo 15. Dice, por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lea entienda. ¿De qué asolamiento, óigase bien, está hablando acá? Fíjese bien, esto ya había sido anunciado por Daniel el profeta, en Daniel capítulo 11 y versículo 31. Mire lo que está diciéndonos la palabra de Dios en Daniel capítulo 11, versículo 31. Y dice así: y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. Ahora viene el análisis. ¿Cuándo se cumplió esta profecía que estamos leyendo? Déjeme decirle que en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 20, hablando de la misma profecía, nos está declarando más las cosas. Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24, dice, y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, mas si este monte dijeres, quítate y échate en la mar, sería hecho. Ahora, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Fíjese bien, luego nos está diciendo la palabra de Dios, vamos a corregir porque estamos leyendo en Mateo y es Lucas, es en el Evangelio de Lucas. Vamos a corregir porque estaba leyendo en el libro de Mateo, pero hoy sí, en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 20, dice, y cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de la gente hasta que los tiempos de la gente sean cumplidos. Hermanos, esta profecía se cumplió precisamente en el año 70 de la era cristiana, cuando Tito Vespasiano entró a Jerusalén, le puso fuego a la ciudad, destruyó el templo y lo saqueó, sacando todo lo que allí había. Hermanos, todo el pueblo judío fue sacado de Jerusalén y llevado a otras naciones. Fueron a parar a otras naciones. Allí fueron sepultados, es decir, espiritualmente fueron sepultados en estas naciones. Y allí precisamente, hermanos, fue cuando ellos, hermanos, comenzaron a secarse. Y es lo que nos habla Ezequiel capítulo 37, convirtiéndose en huesos secos desde el año 606, hermanos, hasta 1948. Ellos eran huesos secos, pero esos huesos secos volvieron otra vez a vivir. Ellos volvieron a tener vida y ahora están fortalecidos. Por eso decía Mateo 24, 28, y donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ese cuerpo muerto que es Israel ha vuelto a tener vida, ha resucitado. Hermanos, lo que le espera, lo que viene, hermanos, es a lo que nosotros debemos estar atentos. Y es a lo que se llama, hermanos, el desatamiento de la guerra del Armagedón, donde las naciones, los ejércitos de las naciones van en contra de Jerusalén, en contra de Israel, en contra de la nación judía, tratando de quererlos desaparecer, hermanos, del mapa. Pero ya decíamos, el Eterno
va a ponerles una carnada, y esta carnada es Israel. Lo va a congregar al pueblo judío, va a ser congregado en el valle de Josafat. Y allí precisamente es donde van a llegar los ejércitos del mundo para quererlos destruir. Pero el Eterno ya está preparado para salir en defensa de su pueblo. Hermanos míos, qué bonita, qué hermosa es la profecía. Y qué hermoso es conocer los tiempos, conocer las cosas. El Eterno no usará armas para destruir a las naciones. Hermanos, que tiene preparado hermanos, unos pedazos de hielo inmensos que equivalen, hermanos, a 75 libras aproximadamente, los pedazos de hielo, según lo que dice Apocalipsis, por el tamaño que tiene. Hermanos, y la pregunta es, ¿y de dónde va a tomar hielo el Señor? Bueno, ahí tiene los dos polos, el polo norte y el polo sur. Yo antes me preguntaba, ¿y todo ese hielo para qué? Es que así es, Dios lo tiene reservado para ese momento, para ese momento. Así lo dice el patriarca Job, que tiene reservado esos almacenes de hielo para el día de la ira y de la gran batalla. Hermanos, a los ejércitos del mundo les espera eso, porque el Eterno siempre estará en defensa de su pueblo. Las señales, las aflicciones que le vendrán son muchas, pero el Eterno no los dejará solos. Enviará al Mesías en defensa de ellos. Hermanos, y es necesario que nosotros estemos atentos, estemos, hermanos, ahí pendientes de lo que está sucediendo y de lo que está, hermanos, cada día sucediendo, hermanos, en contra de la nación judía, el pueblo de Dios. Y nosotros, como injertos de este pueblo, como parte de la nación judía, también debemos estar preparados. Aunque para nosotros, dice el profeta Isaías, anda pueblo mío, escóndete por un breve tiempo, cierra tras ti tus puertas mientras pasa la ira. Hermanos, nosotros debemos estar en cautela, tratemos de obedecer a Dios, de estar bien con Dios, hermanos, y de esta manera vamos a salir librados también de esta guerra y vamos a estar siempre apoyados en la nación judía. La doctrina que tenemos es linda, es hermosa, pero hay que cuidarla y no vayamos a ser confundidos por el falso profeta que han de venir cada día diciendo yo soy el Cristo. Como dice el Evangelio de Mateo 24, si te dijeren está en las cámaras, no lo creáis. Si te dice está en las montañas, tampoco lo creáis. Hermanos, es necesario que nosotros sepamos quién es el Mesías y cuándo Él va a venir. Hermanos, llegamos hasta acá con este mensaje y finalizamos con una oración. Padre, gracias te damos, porque en tu palabra hemos anunciado la segunda venida de tu Hijo amado. Permítenos, Señor, poder estar atentos a las señales, a la profecía que tú, Señor, nos has enseñado. Gracias, eterno Dios, por tu bondad. Gracias por los que van a escuchar este mensaje, por los hermanos y los amigos que a través de este video, Señor, van a escuchar esta palabra. Te pido que los ayudes y que les abras el entendimiento para que conozcan los tiempos en los cuales estamos viviendo. Eterno Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.